presencia, Dios mío, haga, Señor, lo que bien le parezca en este lugar. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Usted puede alabar a Dios con un fuerte aplauso. Y por acá invitamos, amén, nuestro hermano pastor para que esté con nosotros. Bendito sea Dios. Gloria al Señor Jesús. Dios les bendiga a todos. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre. Gloria a Dios. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor, la casa que hemos escogido para congregarnos, amén, para exaltar al Señor. Hemos dicho en otras oportunidades que el pueblo de Israel edificó la primera casa para el Señor, el primer templo, ¿verdad? Y ese primer templo fue destruido porque el pueblo se apartó, se olvidó de Dios. Y luego el templo también en los tiempos de, gloria a Dios, de Nehemías, de Esdras, de Zorobabel, hijo de Salatiel, y de estos gobernadores, el templo fue reedificado. Amén. Fue reedificado, el pueblo tuvo ánimo para trabajar, aunque dice la Escritura en el tiempo de Aqueo que algunos corrían a su propia casa y la casa del Señor estaba como desierta, desolada, vacía, y cada quien se preocupaba por sus propias cosas, menos de lo espiritual, menos de lo de Dios. Pero el pueblo, luego el Espíritu de Dios, dice la Escritura que despertó el espíritu de estos hombres y la casa fue levantada. Pero también después, más adelante, el Señor Jesús, los discípulos le presentaron la ciudad, las edificaciones, y les dijo: ¿veis todo esto? Y el Señor le dijo: de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y ahí el Señor estaba profetizando que el segundo templo iba a ser destruido. ¿Y por qué fue destruido? También por la dureza del pueblo de Israel. Primero estaba profetizado, pero la razón por la que fue destruido fue por la de la primera, porque el pueblo se apartaba del Señor. Ahora se espera la reedificación del tercer templo. Amén. Entonces, ahí el pueblo de Israel, ustedes ven en los tiempos de Jesús que se reunía y hacían sus ceremonias o las enseñanzas en lugares conocidos como sinagoga, la sinagoga de los judíos. Amén. Y también ya cuando el evangelio empezó a ser predicado, entonces se reunían en las casas, y en las casas había una congregación. Y es importante porque el Señor Jesucristo dijo: porque donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces, una congregación consta de 3 personas. Si hay 3 personas y se congregan en ese nombre glorioso, en el nombre de Jesús, ahí está el Señor. ¿Cuántos creen que el Señor está en este lugar? ¿Cuántos creen que el Señor Jesús está en este lugar? ¿Cuántos pueden aplaudirlo? ¿Cuántos pueden aplaudirlo? Aleluya. Gloria a Dios, como cuando Jacob, dice la Biblia, que huyendo de su hermano, se quedó durmiendo en un paraje. Y allí, durmiendo este hombre, Jacob, tuvo un sueño. Y en ese sueño, dice la Escritura que veía una escalera. Y de esa escalera, ángeles subían y ángeles bajaban. Y al despertar de su sueño, ¿sabe qué dijo Jacob? Ciertamente, Dios está en este lugar y yo no lo sabía. No es otra cosa que casa de Jehová, ¿verdad? Y puerta del cielo. Entonces el Señor está en este lugar. ¿Cuánto lo creen? El Señor está en este lugar, y este lugar se ha constituido como casa de Dios. Al igual que la vida suya, dígale que está a su lado: tu vida es casa de Dios. La vida mía es casa de Dios. Y si todavía tu vida no es casa de Dios, entonces Jesucristo dijo en Apocalipsis 3:20
He aquí yo estoy a la puerta ¿de qué? De tu casa, y llamo. Y si alguno oye mi voz, ¿aló? Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Gloria al Señor. Bien, hemos estado compartiendo en Jueces, ¿verdad? En Jueces. No vamos a abrir ahorita mismo en el libro de Jueces, pero sí para recordar que en Jueces estamos compartiendo la Escritura. Y estamos por lo menos estudiando quiénes eran los cananeos, ¿verdad? Cuál era el pecado de los cananeos, la inmoralidad que practicaban los cananeos. El domingo pasado estábamos viendo acerca de los pecados abominables de los cananeos. Entre ellos estaba la fornicación y también el segundo pecado abominable delante de Dios que estaba ¿qué? El homosexualismo, ¿verdad? El homosexualismo. Otro pecado que vamos a estar mirando de estas naciones cananeas es la idolatría del pueblo cananeo, la idolatría. Ese sería el tema con el que vamos a estar compartiendo. Y vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 30. Deuteronomio capítulo 30. Gloria al Señor Jesús. Vamos a mirar el versículo número 15 en adelante. Cuando lo consiga me confirma con un fuerte amén. Casi me matan con ese amén. Bien, Deuteronomio 30, 15. Recordamos que Deuteronomio viene del hebreo devarim, que significa repetición de la ley. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas, y tu descendencia, para que vivas tú y tu descendencia. Versículo número 20. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti, aleluya, y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Gloria al Señor. ¿Puede sentarse un momentico? Amado Señor, en esta hora te exaltamos, Señor. Te damos a ti la adoración y la alabanza. Señor, te damos las gracias por este momento que tú nos permites, Señor, de reunirnos en esta casa para compartir, Señor, de las Sagradas Escrituras, para compartirnos, Señor, para hablarnos, Dios, sobre tu pueblo Israel.
Dios, para enseñarnos tu ley, tus estatutos. Bendiga, Dios, tu congregación, bendiga tu pueblo, Señor, que, Señor, sacaron el espacio para congregarse en esta mañana, Dios, y aprender una vez más de tu palabra, Señor. Te damos las gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, en base a lo que hemos leído, Dios coloca bases a su pueblo Israel para que su pueblo tuviera estabilidad. Amén. Para que su pueblo tuviese estabilidad. De manera que ellos iban a ser perseguidos. Ellos iban a ser tal vez no bien vistos. Pero también la Escritura dice que muchos pueblos admiraban al pueblo Israel y el rumor, el testimonio corría como la voz, ¿verdad? Y corría hasta que los pueblos escuchaban del Dios de Israel, el que, gloria a Dios, bendijo a su pueblo sacándolo de la esclavitud. También el que llevó a Faraón, que perseguía a Israel, lo llevó ¿a dónde? A quedar en el fondo del mar. Sus carruajes, sus ejércitos, sus jinetes, todos ellos quedaron atrapados, hundidos. ¿Y quién metió su mano? El Dios Todopoderoso, el Dios de Israel, es decir, el Dios de esta nación. Entonces las bases que Dios coloca están establecidas ¿dónde? En su palabra. Si queremos tener estabilidad, queremos tener vidas bendecidas, vidas duraderas, entonces necesitamos, ¿verdad?, arraigarnos en la palabra del Señor. En la palabra del Señor. Y aquí es clave o es claro lo que dice el salmista David en el capítulo 1. O sea, alguien ha leído donde dice: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. El tamo que arrebata el viento. Pero dice al principio del capítulo 1 del Salmo, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores sea que sentado. ¿Qué más dice? Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Entonces, ¿dónde está el fundamento? ¿Dónde está la base? En la ley, en la palabra del Señor. Y en su ley, en su palabra, medita, piensa, se detiene, ¿verdad? De día y de noche. Entonces, ¿qué sucede? Que será como un árbol que se planta a orillas del río, a la orilla donde hay agua, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Ahí sus raíces buscan profundidad. Luego viene el viento y no cae. Viene la tempestad y no cae. Pero a los malos, ¿quiénes son los malos? Los que no tienen base. ¿Quiénes son los malos? Los que no guardan la palabra del Señor. Entonces, ¿qué viene? Viene el viento. Y recordemos que la Biblia habla de vientos de doctrina. Cuando los discípulos iban remando para cruzar al otro lado, dice la Biblia que se desencadenó una tempestad de viento, que se pensó que la barca se hundía. La palabra viento viene del griego que es neuma. Y neuma es lo que nosotros llamamos como espíritu. Usted ve que cuando a lo que se le coloca a la llanta, neumático, de allí se deriva la palabra neumático, que tiene que ver con viento. El Señor Jesús, hablando con Nicodemo, ¿sabe qué dijo? El neuma sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del neuma, es decir, del Espíritu. Amén. Entonces, hablar de eso que dice se desencadenó una tempestad de neuma, tiene que ver con espíritu. Pero ya no estamos hablando del Espíritu Santo, no es del Espíritu de Dios, sino más bien de ¿qué? De espíritus de demonios.
de espíritus de demonio. Entonces dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata ¿qué? El viento. Entonces, ¿cómo lo interpretamos? Como el tamo que arrebata los espíritus, los demonios. Si no es el Espíritu de Dios el que te impulsa a buscar lo de Dios, entonces será otro espíritu el que te va a impulsar a otras cosas. ¿Sí me hago entender? Será otro espíritu a apartarte de lo de Dios, a querer ofender a Dios, a tener una vida desordenada, otro espíritu. ¿Cuántos pueden dar al Señor un aplauso? Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Bien, entonces, en este capítulo de Barín o de Deuteronomio, el Señor le dice a Moisés, y Moisés transmite el mensaje a esa generación y le dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien. Y lo que acabamos de leer. Entonces, ¿qué estaba colocando? ¿Qué es lo que estamos tratando de hablar? Bases, ¿verdad? Bases para que tuvieran estabilidad. ¿Usted quiere tener estabilidad? ¿Quiere tener vida duradera en esta tierra? ¿Cuántos quieren tener vida duradera aquí? Aunque algunos queremos irnos para el cielo, ¿verdad? Todo lo que Dios nos permita vivir en esta tierra, amén, gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos se quieren ir para el cielo? Amén. ¿Cuántos se quieren ir ahora? Amén. O sea, no queremos morirnos. Aunque Pablo, él se sentía en estrecho. Él decía, si me muero, estoy con Cristo, ¿verdad? Y si vivo, para mí el vivir es el Señor. Amén. Y ese debe ser, hermano, también nuestro pensamiento. Luego vamos a leer ahí, por favor, en Deuteronomio 30, donde abrimos. Gloria a Dios. Versículo número 17. 30:17, ¿lo tiene? Dice, mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, y les sirvieres, yo os protesto hoy, que de cierto pereceréis. Amén. Ahí el versículo 17 dice que si tu corazón se apartare, ¿qué más dice? Y no oyeres. Y luego dice, y te dejares extraviar. Es decir, si no prestas atención, si no escuchas, pero luego está diciendo aquí, y te dejas extraviar. Te dejas extraviar. Levíticos número 18, que ha sido la base que hemos estado usando en estas enseñanzas. Levíticos número capítulo 18, versículo 2. Gloria al Señor. La idolatría del pueblo cananeo. ¿Lo tiene? Dice así: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos, mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. Ahora vamos a leer el versículo 21. Versículo 21. ¿Lo tiene? Y no des hijo tuyo
para ofrecerlo por fuego. ¿A quién? A Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios. Yo, Jehová. Versículo 24. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas, escúchelo, en ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. En el versículo 2, que es donde Dios habla a los hijos de Israel y le dice a Moisés, diles, aleluya, yo soy Jehová vuestro Dios. El Señor se está presentando, ¿verdad? Como el creador, que lo veíamos el domingo pasado, el Dios invisible, ¿verdad? El creador del universo, el creador de todas las cosas. Y ahora en el número 3, el versículo 3, el Señor le habla a Moisés y Moisés transmite el mensaje a la congregación y le dice, no haréis, ¿como quién? Como hacen en la tierra de Egipto, y también no haréis como hacen en la tierra de los cananeos. Y dice que la tierra de los cananeos tenían ¿qué? Leyes, tenían estatutos. Alabado sea el Señor. Entonces, antes de que el pueblo de Israel entrara a esa hermosa tierra, a una tierra fértil, una tierra próspera, una tierra bendecida, antes de que eso ocurriera, la tierra de Canaán estaba siendo ya habitada ¿por quiénes? Por la descendencia de Can, por la descendencia, gloria a Dios, de Canaán. Y vimos quiénes estaban allí: el amorreo, el eteo, el ebeo, el gergeseo, el jebuseo. Todo esto que ya lo comprobamos, que está en Génesis capítulo, creo que 10:15 en adelante, nos habla de esta descendencia. Ahora, aparte de la fornicación con la que ellos continuamente vivían, tenían ellos una vida religiosa. Y dentro de ese culto religioso que ellos tenían, ellos no adoraban al creador del universo. Su adoración, su culto, su tiempo de exaltación y de palmadas y de aplausos no era para el que creó el mar y todo lo que hay en el mar o lo que hay en el mundo, sino para dioses falsos. Y aquí en este capítulo nos muestra el nombre del Dios que ellos adoraban. El versículo 21. ¿Cuántos se acuerdan cómo dice? El versículo 21. ¿Cómo dice? Levíticos 18:21. A Moloc, el ídolo, uno de los ídolos, porque había muchos. El ídolo que adoraban los cananeos era Moloc. Y según la práctica de los cananeos, en su ritual, en su culto a Moloc, Moloc tenía lo que es la cabeza como un toro. Como un toro. Y era hecho de bronce. Y más o menos como una figura así. Así tenía. Era el dios Moloc. Y dentro de él estaba un hueco. Y de ese hueco que estaba dentro de este ídolo, echaban fuego, había candela. Y allí más o menos, encima o en esta posición de las manos de este ídolo, ¿sabe qué hacían los cananeos? Tomaban a sus bebés, sus hijos, y se los ofrecían en sacrificio, en holocausto, al dios Moloc. De esta manera, su creencia, digamos que ellos lo veían como que bendecía sus finanzas, su economía, sus cultivos.
rindiendo o entregando más bien, entregando sus hijos a este ídolo. ¿Y sabe qué dice la Escritura? Que Dios hizo que la tierra los vomitara. Dios hizo que la tierra, ¿qué? Los vomitara. Entre otras cosas que hacían los cananeos. Usted sabe lo que es tomar a un niño y echarlo en candela, en fuego. Usted sabe la desesperación que tiene un niño cuando tiene sed, cuando quiere hacer chichi, entre otras cosas, la desesperación cuando quiere el tetero, el biberón, todas esas cosas. Ahora lo que es candela. Pero ¿sabe también cómo funcionaba este culto? Cuando el sacerdote que estaba encargado de hacer este ritual, entonces había un grupo de músicos. La música siempre ha sido mezclada al culto pagano, al culto cananeo. La música, los instrumentos de música. Entonces empezaban a sonar los tamboriles, todas estas cosas. De manera que cuando al niño era lanzado al fuego, empezaban los tamboriles, la gente no escuchaba al niño llorar y la gente empezaba a aplaudir y a gritar y a hacer de cuanta algarabía pudieran ellos inventar, y así silenciaban la voz del niño. Pero delante de Dios esto era un pecado de abominación, un pecado de abominación. Es decir, el pueblo de Israel, aunque ellos estuvieron esclavos en Egipto, ellos no eran idólatras. Pero ¿sabe qué pasaba con los israelitas? Veían, escuchaban, veían, escuchaban. ¿De dónde viene el pueblo de Israel? Del patriarca Abraham. Y Abraham, que Dios lo llamó en Génesis capítulo 12, Dios lo llamó ¿de dónde? De Ur de los caldeos. De esa tierra de Mesopotamia donde había paganismo, idolatría, hermano. Es decir, que tiene que ver con Babilonia. Es lo que yo le estaba explicando a mis hijos ayer y estos días, que en Babilonia es lo que uno llama la capital o la cuna de la idolatría. La cuna de la idolatría. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Pero de allá Dios llama aquí en Abraham. Abraham renunció a su tierra, tal vez a su creencia, a muchas cosas para seguir al Dios invisible, al Dios que le llamó. Y su hijo Isaac, el hijo de Isaac, Jacob, y su descendencia, ellos adoraban ¿a quién? Al Dios de sus padres. Al Dios de sus padres. Y cuando Dios rescató por mano de Moisés a este pueblo, ¿sabe más o menos cómo era lo que Moisés le decía? Y si ellos me preguntan, ¿verdad? ¿Quién me mandó? Entonces el Señor le decía, ¿cómo? ¿Verdad? ¿Quién lo enviaba? Y él le decía, ve, ¿verdad? Y que diles que el yo soy te ha enviado. Pero en otras palabras también le decía, el Dios de mis padres. El Dios de mis padres. No le decían los dioses de mis padres, no, el Dios de mis padres. Y ese Dios del padre Abraham, del padre Isaac y de Jacob era Jehová de los ejércitos, Yahweh Sebaot. A Él sea la gloria y la honra y la exaltación por los siglos. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Y era una de las cosas que a Dios le recalcaba a la nación. Dios les decía, yo los voy a introducir a una tierra que fluye leche y miel. Pero siempre les decía, cuídense de no olvidarse de Jehová su Dios. Cuídense de la idolatría de los cananeos. En ninguna manera
En ninguna manera, hermano, la idolatría tiene que ver con el culto a Dios. En ninguna manera los ídolos tienen que ver con un culto que se rinde al Señor. La idolatría y el culto a los ídolos es una costumbre de los cananeos, y es un culto que se rendía ¿a quién? A los demonios, porque así lo establece las Escrituras. Alabado sea el Señor. Amén. Vamos a mirar otra cita. Gloria a Dios. En el versículo 24. Ya lo estuvimos mirando. Léalo ahí, el versículo 24. Aleluya. Levíticos 18:24. En ninguna de estas cosas os amancillaréis. Gloria a Dios. Pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Vamos a leer un pasaje que está en Jeremías capítulo 10. Aleluya. Jeremías capítulo 10, versículo 1. Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová: no aprendáis, escucha eso, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Versículo 3. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de mano de artífice con buril. 4. Dice: con plata y oro lo adornan, con clavos y con martillo lo afirman, para que no se mueva. Pero vamos a resaltar lo que dice el versículo 2. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino. Es importante que usted vea lo que dice aquí: no aprendáis ¿qué? El camino. Cuando la Biblia habla de camino, por decir, para referirse a la Torá, ¿alguien sabe qué es Torá? ¿Qué es Torá? Mandamientos. ¿Qué es Torá, Lisney? La ley. ¿Qué es Torá? ¿Cómo? La palabra de Dios. ¿Qué es Torá? Enseñanza, instrucciones, pero también la Escritura, es decir, la ley, la Torá, la palabra de Dios, es conocida como camino. Camino. De modo que cuando Jeremías, a través del Espíritu de Dios, hablaba al pueblo y le decía: paraos en los caminos y preguntad cuál sea, ¿qué? El camino, la senda. El camino tiene que ver con la palabra. Cuando usted lea en algunos pasajes de la Escritura, camino, está diciendo: es párate en la Escritura, párate en la Biblia, párate en lo que la Biblia dice. A eso se refiere entonces. Aquí está diciendo: así dijo, no aprendáis el camino. Es decir, no te pares en la enseñanza de ¿quiénes? De estas naciones. No te pares, dice allí, no aprendáis. Que no aprendieran que el camino, es decir, la enseñanza que tenían ¿quiénes? Los cananeos. Porque así lo dice el versículo 2 de Levíticos 18. No haréis. No haréis. No haréis. Y el 21 que decía: no des tu hijo a Molot. Y aquí está diciendo: ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Nosotros no podemos, y era lo que Dios le recalcaba a su pueblo Israel, que no aprendieran ¿qué? El camino de las naciones. El camino de las naciones.
Versículo 3, porque las costumbres de los pueblos, ahí usted tiene que entender, hermano, que no está hablando del pueblo de Israel, está hablando de las otras naciones extranjeras, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron. Y es allí donde ahorita que va a entrar el mes de diciembre, que para nosotros es conocido como el mes número 12, ¿verdad? El mes número 12, pero diciembre viene de 10, como noviembre viene de 9, y como octubre viene de 8, y como septiembre viene de 7. Entonces alguien cambió eso. ¿Usted lo sabía? Alguien lo cambió. Fue modificado para así cambiar las fiestas, el orden de las fiestas que se dedican al Todopoderoso. A su nombre la gloria. Si usted lee Levíticos capítulo 23, usted va a encontrar cuáles son las fiestas que al Señor se le deben de rendir. Al Señor no se le rinde fiesta ni el 24, ni el 25, ni el 8, ni el 31, ni el 1, ni el 6, nada de eso. El Señor tiene otras fechas en las que se le debe rendir culto y adoración. Pero las costumbres de los pueblos son vanidad. ¿Cuál es la costumbre de los pueblos? El 11 de noviembre, el 16 de julio, ¿verdad? Entre otras fechas en las que se rinde culto, entre comillas, al Señor. A su nombre la gloria. 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 ¿Cuántos pueden adorar al Dios verdadero? ¿Cuántos pueden adorar al Dios verdadero? ¿Cuántos pueden adorar al Dios verdadero? Hermanos, su pueblo, el pueblo de Dios, ellos cuando estaban allá en el desierto y luego que fueron al Sinaí, ellos no vieron ninguna imagen. No vieron imagen. Dios no se dio a conocer a ellos en una imagen. Pero Moisés sí vio a Dios cara a cara y subió. Amén. Aleluya. Vamos a mirar Levíticos capítulo 19. Capítulo 19 de Levítico, versículo 4. No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo Jehová, vuestro Dios. ¿Es un mandamiento o no es un mandamiento? Es más, vamos a leer en Éxodo capítulo 20 y vamos a mirar cuál es el primer mandamiento. Éxodo, segundo libro de la Biblia. Gloria a Dios. Aleluya. Éxodo capítulo 20, versículo 2. Dice el Señor: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Versículo 3. ¿Cuál es el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Así dice el capítulo 20. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y estamos viendo que una de las cosas que Dios hacía era recalcarle a la nación, dándole sus estatutos, que ellos tenían que ser diferentes. ¿A quiénes? A los que estaban allí habitando la tierra de Canaán. Porque por eso el Señor le decía: ustedes son mi especial tesoro. Ustedes son nación santa. ¿A quién Dios le habla eso? Que nosotros nos apropiamos de esa cita bíblica y de esas promesas. Pero a quien Dios le dijo eso, a quien Dios le recalcó todo eso, ¿a quién fue? A los sacados, a los llamados fuera. ¿Se acuerda? ¿Qué significa iglesia? Que viene de la palabra griega eclesia. ¿Qué significa?
los llamados fuera, ¿verdad? Llamados a salir. Y entonces este grupo de los llamados fuera son a los que Dios les está diciendo. ¿Qué les está diciendo? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Versículo 4. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Versículo 5. En el 5 usted va a ver que, según este versículo, el 5, se les hacía plegaria, porque dice ahí: no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Al Señor sea la gloria. No te inclinarás a ella. Cuando alguien se inclina al ídolo, está honrando, pero al mismo tiempo está extendiendo delante de ese ídolo mudo. Dios es falso, Dios es de mentira, le está haciendo plegarias. Y la Biblia dice también que los ídolos de las naciones son, ¿qué? Vanidad. Los ídolos de las naciones son vanidad. Alabado sea el Señor Jesús. Aleluya. Vamos a mirar otro pasaje de la Escritura en Jueces. Capítulo 17. Recordemos que es una de las cosas que Dios le está diciendo al pueblo que no lo haga. Amén. Que no lo haga. Ahora vamos a mirar esto. Préstele mucha atención. No sé si usted ha tenido la oportunidad de escuchar a algunos que dicen, en Algarrobo había un hombre que él decía, y por cierto, el nombre de Jehová, usted tiene que mirarlo bien. No tenemos ningún problema con decir nosotros Jehová, porque nosotros sabemos que nos estamos dirigiendo al Señor. Pero si usted busca qué significa Jehová, puede entonces, no le voy a decir ahorita, pero usted busca qué significa Jehová, y entonces usted va a ver que el significado es como todo contrario a lo que nosotros creemos. Por eso su nombre como tal, su nombre verdadero es Yahweh. Entonces, ¿cómo acostumbraban los israelitas a dirigirse al Creador? Como Adonai, se dirigían como el Shaddai, el Jireh, ¿verdad? El Shalom. De esta manera se dirigían al Señor, o por lo menos aparece esa palabra Señor, ¿verdad? Señor. Pero usted busca como tal, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir ese nombre? Entonces usted puede estrellarse con algo. Libro de Jueces, capítulo 17. Y no estoy diciendo que no digamos Jehová, pero mire ahora, gloria a Dios, lo que dice este pasaje de Jueces, capítulo 17. ¿Lo tiene? Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre: los 1100 ciclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder. Yo lo tomé. Entonces la madre dijo: bendito seas de Jehová, hijo mío. Ahí se escucha una mujer de Dios, una mujer poderosa, una mujer espiritual. ¿Cómo está diciendo? Bendito seas de Jehová, hijo mío. ¿Cómo usted escucha a esta señora? Una mujer espiritual. Versículo 3. Y él devolvió los 1100 ciclos de plata a su madre. Y su madre dijo: en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo. Escúchelo. En verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una fundición. Ahora pues yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre
Y tomó su madre 200 ciclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaías. Y entonces aquella señora que estaba diciendo, bendito seas de Jehová, hijo mío, era idólatra. Y ahora la imagen de talla que hicieron y que la fundieron, entonces ¿qué nombre tenía? ¿Qué nombre se le daba? ¿Cómo cree usted que se llamaba? A su nombre. ¿Cómo cree usted que se llamaba? Si quiere vamos a seguir leyendo un poquito. Y este hombre Micaías tuvo casa de dioses e hizo efod, terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel. Aquí está el asunto, hermano. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era, ¿qué era? Levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaías. Y Micaías le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió, soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaías le dijo, quédate en mi casa y serás para mi padre y sacerdote, serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 ciclos de plata por un año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Agradó pues al levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaías consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote, y permaneció en casa de Micaías. Y Micaías dijo, ahora sé que Jehová me ha prosperado, porque tengo un levita por sacerdote. ¿Acaso no es lo que uno está viendo en estos tiempos? ¿Acaso no es lo que uno está viendo en estos días? Hay un pasaje que está en Reyes. Vamos a mirarlo un momentico. En el primer libro de Reyes. Gloria a Dios. Capítulo 12. Al comienzo del capítulo del que acabamos de leer y al final se ve muy espiritual tanto la mamá como el hijo Micaías, pero no es así. Tenía su corazón contaminado. ¿Se acuerda lo que hizo aquella tierra de Canaán? Dice que y la tierra fue contaminada con sus abominación y la tierra los vomitó. Pero una cosa que Dios le advertía a la nación de Israel es, no haréis como hace, no haréis como hace. En Éxodo 20 le decía, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es decir, primero que yo. Y eso es lo que significa idolatría. Un ídolo es colocar a alguien primero que Dios, en el lugar de Dios. ¿Sí? Amén. Así es. Amén. Entonces hay doble pecado, porque Micaías, ¿verdad? Que es de Efraín, ellos están como cometiendo pecado porque están levantando un ídolo, ¿verdad? Y la tienen en su casa, y en su casa hizo que dioses en su casa. Y el doble pecado ¿cuál es? Es que a esta descendencia de la tribu de Leví
¿verdad? Su oficio tenía que ser solamente del sacerdocio y en el templo y rendirle culto al Señor. Y también que debía ser un levita, debía, acerca de la función del sacerdote, acercar el pueblo a Dios y de alguna manera hacer que Dios estuviera no indignado, no airado con la nación. Y entonces, ¿qué hacía? El puente para pedir por el pecado del pueblo. Amén. Eso debía de hacer el sacerdote. Pero aquí uno está viendo que este levita, como dice el versículo que leímos, cada quien hacía lo que bien le parecía. ¿Qué hizo el sacerdote? Después que le pagara, no tenía nada que ver con eso, porque le estaban ofreciendo plata todo un año. Y mire, te pagó y le pareció bien. Hermano, la plata no lo es todo. ¿De qué le sirve al hombre que se gane todo el mundo y se pierda su alma? ¿Usted sabe lo que es que una persona lo contrate para hacer imágenes de talla? Y le dice, mira, te vamos a pagar 2 millones. Y ahora con esta situación y con el problema de la cuarentena que hubo, me pagan bien. Dios sabe que yo no lo estoy haciendo por otra cosa. ¿Sí me hago entender? Pero es agradable delante de Dios. Dice. Primer libro de Reyes, capítulo 12. Aleluya. Vamos a leer el versículo 25. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem. ¿Dónde? ¿Qué hizo Jeroboam? ¿Cuántos están leyendo? Primer libro de Reyes 12, 25. ¿Qué hizo Jeroboam? Reedificó ¿a quién? A Siquem. A Siquem. ¿Se acuerdan de Siquem? Que estuvimos hablando de los hijos de Jacob cuando Dina fue deshonrada. ¿A dónde sucedió eso? En Siquem. ¿Y cómo se llamaba el muchacho que hizo eso con Dina? Siquem. ¿Hijo de quién? De Amor, con H. Del rey. Este era un príncipe. Y ahora aquí está ocurriendo algo, que Jeroboam reedifica a Siquem. ¿Dónde? En el monte de Efraín. ¿Y a dónde era que estaban haciendo el becerro o la imagen que Micaías levantó en su casa? ¿Dónde estaba eso? En Efraín. En Efraín. Y ahora mira lo que dice aquí en Efraín. Dice, y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. ¿Qué sucedió aquí? Aquí fue cuando Salomón cometió apostasía e hizo que el pueblo de Israel pecara con Dios, y él se entregó al desorden de las otras naciones, casándose con 700 mujeres, reinas, y 300 mujeres concubinas. Pregunto yo, cuando Dios hizo a Adán, ¿cuántas costillas le sacó? Una sola costilla. Entonces la gente dice, pero si Salomón era un siervo de Dios y en su tiempo hubo paz, ¿por qué Dios lo dejó tener tantas mujeres? Debe ser que no es malo. Ojo con eso, porque la Biblia dice, cada uno sepa tener su propia mujer. El obispo, el diácono, el anciano sea marido, dice el Nuevo Testamento, de una sola mujer, no de 2 ni de 5, como el caso del Cana y de otros personajes de la Biblia. El hecho de que usted vea, hermano, esta cosa como de poligamia, no determina que Dios esté de acuerdo con eso. No quiere decir que Dios esté de acuerdo. Y entonces, con las que él se casa, primero se casó con la hija de Faraón, imagínense, una egipcia. Y Dios había determinado en el libro de Deuteronomio, y le había dicho en los estatutos al pueblo de Israel que no emparentara, ni hicieran alianza, ni diera su hijo o su hija ¿a quiénes? A extranjeros, a ninguna de esas naciones, porque harían que su hijo o su hija desviaran su corazón del Señor. Y este hombre se casó ¿con quién? Con la hija de Faraón. Y la manera de cómo Salomón
pudo tener paz en su reino y en todo el territorio, ¿sabe cuál fue? En que se casó con mujeres hijas de reyes. Hijas de reyes. Entonces, si el rey, hablando del rey Moab, le da a su hija Salomón por esposa, ¿qué pasaba entonces con el rey? Era el suegro de Salomón. ¿Cómo el suegro va a tener pelea o discusión, pleito con su yerno? Entonces, hermano, Salomón fue entendido e inteligente. Con esa sabiduría, hermano, esa sapiencia, ¿verdad? Y eso que sabía hablar, entonces se conquistó a esos hombres y se conquistó a las mujeres. Salomón decía, la única manera de yo estar en paz con ellos es casándome con las hijas de estos reyes. Parece algo de inteligencia, parece algo bueno. Pero ¿sabe qué? Las mujeres, dice el pasaje, hicieron que su corazón se desviara, que su corazón se apartara. Y si usted lee el pasaje, Salomón levantó ídolos, a Moloc también, entre otros ídolos. Entonces, ¿qué hizo Dios? Su reino, Dios dice que lo entregó a otro. Su reino lo rompió, lo partió. Y no lo hizo en los días de Salomón por amor a David, el padre de Salomón. Entonces lo hizo en los días de ¿quién? De Roboam. Y en los días de Roboam, Dios hizo que Jeroboam, que es otro, Jeroboam es uno y Roboam es otro. Roboam es el hijo de Salomón. Pero Jeroboam, que viene también de la casa de José, de la descendencia de Efraín, ¿qué hace? Tomó las 10 tribus y entonces lo que él hace en el tiempo que está reinando Roboam es que se va con las 10 tribus. Y se va porque él dice, no sea que ellos en el día de las fiestas al Señor se quieran devolver a hacer culto y entonces yo pierda las tribus. Vamos a leerlo. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá, primer libro de Reyes 12:26. Y dijo Roboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificio en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí. Y se volverá a Roboam, rey de Judá. Versículo 28. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey. ¿Qué hizo el rey? 2 becerros. Pregunto yo, ¿cómo se llama este rey? Jeroboam. E hizo el rey 2 becerros de oro. Escuche, 2 becerros de oro, es decir, 2 toros. Y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. ¿A quién le está atribuyendo la gloria este señor de que salieron de Egipto? ¿A quién? A los becerros. Y pregunto yo, ¿quién fue el que hizo subir al pueblo de Israel de la tierra de Egipto? Jehová Dios. Y mira lo que este señor le está inculcando, lo que le está diciendo. Y resulta que esta frase es la que se ha vendido, hermano, por todo el mundo. Se le ha entregado, se le ha inculcado a la gente diciendo que este es Dios. Aleluya. Versículo 28. Y habiendo tenido consejo el rey, hizo el rey 2 becerros de oro. Y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casa sobre los lugares altos, e hizo sacerdote de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiestas solemnes. ¿Qué dice? En el mes octavo, a los 15 días del mes,
conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificio a los becerros que había hecho. Escuche, ¿en qué mes estaba haciendo fiesta? En el mes octavo. Usted tiene que entender que el calendario de los judíos no es el mismo gregoriano, el que nosotros tenemos. El de nosotros es el gregoriano, ¿verdad? Y el de ellos está el de los judíos, que está marcado con lo que es la luna. Y estos se rigen, los gregorianos se rigen por el sol. Y no es lo mismo, por lo menos el primer mes del judío, y debería ser lo correcto, es el mes de Abib, que viene siendo abril. Amén. Entonces, nosotros ¿cuál tenemos? Enero. El mes octavo no era la fiesta solemne del Señor, sino el séptimo. El mes séptimo. Y ellos están cambiando la fiesta. Cambiando la fiesta. Ahora vamos a mirar otro pasaje que está en Éxodo. Gloria a Dios. Capítulo 32. Éxodo 32. Dice, viendo el pueblo, versículo 1, que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos, versículo 4, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, ¿qué dice? Estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. ¿Para quién era fiesta? Entonces, según lo que dice allá en Jueces, hablando de la casa de Micaía, y lo que dice en el primer libro de Reyes, capítulo 12, y este pasaje, ¿a quién representaba el becerro? ¿A quién representaba esa imagen de talla? A Jehová. ¿Se acuerda que le estoy diciendo que el nombre de Jehová? La adoración que ellos están rindiendo, en otras palabras, lo estaban simplemente, hermano, disfrazando. No era que no estaban adorando a Jehová de los ejércitos. Ellos decían que sí estamos adorando a Jehová, pero se inclinaban a un ídolo. Y ya ese ídolo le tenían un nombre. Y ese ídolo, el nombre era ¿qué? Jehová. ¿Será eso correcto? Cuando en Éxodo uno de los mandamientos es no tendrás dioses ajenos. El versículo 4 de Éxodo 20 dice, no te harás imagen, ni ninguna cosa de lo que está allá arriba, ni lo que está abajo. No te harás. Entonces la pregunta es, que ellos hicieron esto, ¿de dónde aprendieron ellos eso? ¿Se acuerdan lo que dice Levítico 18:2? No haréis como hacen los egipcios, ni como hacen los cananeos. No haréis como hacen ellos. Entonces, si hoy hay ídolo en las naciones, escuche, si hoy hay ídolo en las naciones,
y en algunos lugares, ¿verdad?, donde se celebra culto y ya hay alabanza y ya hay piano, hay instrumentos de música y entre comillas se está adorando al Señor, usted tiene que entender que ese culto, aunque parezca bonito, no es para Dios, es para los ídolos. Y la Biblia enseña que los ídolos nada son. Esto lo aprendieron, hermanos, de generación en generación. ¿De quiénes? De los cananeos. Y es algo que Dios abomina y Dios aborrece. Ahora entonces, ¿cómo es que estos cananeos, según el pasaje que leímos de Levíticos 18:21, están tomando sus niños y los están ofreciendo al dios Moloch, quemándolo? Porque no conocían al Señor, porque no conocían a Dios. Pero Israel, a ellos se les dieron los estatutos, a ellos se les dieron los mandamientos, a ellos se les dijo no lo hagan. ¿Y sabe qué hizo Israel? Se prostituyó. ¿Qué hizo Israel? Se corrompió y fornicó. Jeremías capítulo 2. Jeremías capítulo 2. Gloria al Señor. Versículo gloria a Dios. ¿Lo tiene el capítulo 2 de Jeremías? Versículo 8. Yo les estoy diciendo, ahorita que les terminé de decir, que los cananeos, ¿por qué hicieron todo eso? Porque no conocían al Señor. Pero al pueblo de Israel se les entregó ¿qué? Leyes, se les entregó mandamientos. Ellos, Dios se les dio a conocer con los portentos, milagros. ¿Quién los sacó a ellos de Egipto? Dios. Pero mira lo que dice el versículo 8 de Jeremías. Es más, tú puedes leer todo el capítulo. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron ¿en nombre de quién profetizaron los profetas? En nombre de Baal. Baal, hermano, es lo mismo que decir Señor. Baal es lo mismo que decir Señor. Entonces uno de los ídolos que estamos mirando es ¿quién? Moloch. Pero, hermano, digamos, de acuerdo a la cultura de diferentes países o lugares, entonces le cambiaban el nombre. De manera que usted va a encontrar Baal, usted va a encontrar Moloch, usted va a encontrar Astarot, entre otros nombres que está ahí. Pero también aparece Astarot, que tiene que ver con Astarte, que es mujer. Hablar de Astarot tiene que ver con mujer. O también está Asera, que aparece ya con nombre de mujer, es la que aparece con el niño cargado. Y no estamos hablando aquí de la Virgen María, no, estamos hablando de Semiramis, o también lo que dice Jeremías, la reina del cielo, o también como la diosa Diana, que habla la Biblia cuando Pablo fue a predicar. ¿Y qué era lo que decía? Grande es Diana de los Efesios. ¿Y qué dice aquí? Que los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por tanto contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los ídolos y con los hijos de vuestros hijos pleitaré, porque pasad a las costas de Quitín y mirad y enviad a Cedar y considerad cuidadosamente y ved si han hecho cosas semejantes a esta. Versículo 11. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? ¿Está escuchando?
¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? ¿Cuál es el ídolo? ¿Cuál es el Dios al que se le rinde culto en esta ciudad y que lleva el nombre de la ciudad? ¿Cuál es? Santa Marta. Y Santa Marta no es solamente el nombre, hermano, es un ídolo. Y que para el 29 de julio hay fiesta, hay celebración y la cuestión, y lo envuelven con la cuestión de la fiesta del mar. Pero eso que está ahí está disfrazado. La fiesta del mar tiene que ver, no que sea malo que uno vaya a bañarse al mar y esté paseando por allá y compre algo. El asunto está en que eso está mezclado con la celebración. ¿A quién? A la reina del cielo, a la diosa Diana. Y de acuerdo, hermano, al contexto en el que se vive, así se le llama. En México no es diosa Diana. En México no es Astarte. En México no es Astarot. No es Isis. En México, ¿cómo es? Guadalupe. Guadalupe. Pero usted también va a ver que ahorita para el 7 de diciembre u 8 de diciembre también se le rinde otra adoración, otro culto. ¿A quién? Dice Inmaculada Concepción, la Inmaculada. Pero usted tiene que entender que esta adoración y este culto no aparece, digamos, en el escenario en los tiempos en que Jesús nace. Esa celebración, hermano, viene desde los antiguos. Desde los antiguos. Es más, la crucecita que ustedes ven que hoy usa, digamos, en la iglesia tradicional, la iglesia católica, que para la gente representa la cruz, no es la cruz. La T es una T que representa a Tamuz. Y sabe que en el capítulo 8 de Ezequiel habla de que endechaban a Tamuz. Amén. Tamuz. Y entonces la gente hoy usa su escapulario y parece algo bonito. Es más, hasta algunas iglesias evangélicas tienen una cruz puesta, entre otras cosas. Y todo eso, hermano, va en una mezcla, en un culto que se está disfrazando. Y hay que tener mucho cuidado. Si usted tiene un escapulario, una cruz, y usted dice esto en representación del que murió por mí en la cruz del Calvario, cuidado con eso, porque puede usted estar, gloria a Dios, enredándose con la idolatría de los cananeos y adorando a quien, a Molot, a Tamuz, y eso es abominación delante del Señor. Miren lo que dice ahí la Escritura. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? ¿Cuál nación ha cambiado sus dioses? Si la de aquí no la han cambiado, aquí sigue siendo ¿quién? Santa Marta. Y allá en Algarrobo es Sagrado Corazón de Jesús. Y está un barrio Divino Niño. Está el 26 de julio, está el Carmen. Hermano, y todo eso, en todos los barrios que ya lo vamos a leer aquí, en todos los barrios hay un ídolo. En todos los barrios hay un ídolo. Y no lo cambian, no vamos a cambiarlo por este que es más poderoso y por este que es más fuerte. A su nombre sea la gloria. Usted tiene que grabarse en la cabeza, hermano, que eso no le agrada al Señor, porque el Señor lo estableció en su palabra. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo. Aleluya. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Aleluya. Por lo que no aprovecha. Al Señor sea la gloria. Bien, hay un versículo que está aquí mismo en Jeremías. Ahora ahí alguno me ayudara. Que dice: conforme al número de tus ciudades, así hiciste tus ídolos. ¿Lo ha leído? Conforme al número de sus ciudades. El teléfono,
la Biblia móvil le puede ayudar ahí. Conforme al número de sus ciudades. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Jeremías 11. Gracias, hermano. Jeremías 11, 13. Dice, porque según el número de tus ciudades fueron tus dioses, oh Judá, y según el número de tus calles, bendito Dios, oiga esto, según el número de tus ciudades fueron tus dioses, oh Judá, y según el número de tus calles, oh Jerusalén, pusiste los altares de ignominia y altares para ofrecer incienso a Baal. ¿Cuántos ídolos había en el pueblo del Señor? ¿Cuántos ídolos había en el pueblo del Señor? Usted sabe lo que es en cada ciudad de Judá, y en cada calle había un altar. Usted llegando aquí al templo, usted va a encontrar aquí una. Aquí cerquita hay otro. Y no sé si más adelantico hay otro. Conforme al número de las ciudades. Ahora, ¿por qué se hace eso? ¿Sabe por qué? Porque no tienen la ley del Señor. No tienen los estatutos del Señor. Y simplemente se dejan llevar por mandamientos de hombres, por estatutos de hombres, por dogmas de hombres, y no van a la Biblia. Y para esas personas, la máxima autoridad y quien está puesto entre Dios y los hombres después de Cristo viene siendo el que está allá en Italia, el Papa Francisco. Y eso, aunque la gente les dé miedo, les dé temor mencionarlo y decir una cosa y la otra, es abominación cualquiera que esto hace. ¿Qué es lo que dice Apocalipsis 21:8? ¿Alguien se lo sabe? Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, los hechiceros, ¿qué más? ¿Cómo? Los idólatras y todos los que dicen mentira tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Fuego y azufre. Los idólatras, los que adoran ídolos, van a ser lanzados al lago de fuego. Entonces, escuchen esto. Preguntó una persona estudiada en las Escrituras, y se encontró en el aeropuerto con una persona que usaba sotana y toda la cuestión, y de pronto se acercó y le dijo, ¿usted es fulanito de tal? Le dice, sí. Le dice, ¿usted qué opina de los judíos? Que ellos adoran al Señor. Ellos, ¿cómo los ve usted a ellos? Y él dice, pues bien, ellos adoran al Señor a su manera y todo lo que hacen está bien. ¿Y qué dice usted entonces de los musulmanes? Pues también, después que sean humildes, después que lo hagan de sincero corazón, ellos también son salvos y se van para el cielo. ¿Y qué opina de este otro grupo? Y este hombre volvía y repetía las mismas palabras. Después que lo adore, después que lo hagan de sincero corazón, no tiene nada de malo. Y a un pastor, que no retengo el nombre, también le hicieron la misma pregunta. Que él que pensaba, él que decía acerca de las diferentes religiones y estas cosas, y él expresó prácticamente lo mismo. Su respuesta, hermano, no fue en base a lo que está establecido. ¿Sabe por qué? Porque están haciendo alianzas
Y como son gente reconocida y famosa, a ellos no les conviene como hacer espectáculos, como entrar en ese tipo de polémica en las redes sociales y una cosa y la otra. ¿Y qué dijo el apóstol Pedro cuando lo habieron azotado por haber sanado al hombre que estaba cojo de nacimiento en la puerta del templo? Que lo despidieron y le dijeron, no hables más en ese nombre. ¿Qué fue lo que dijo Pedro? Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces este señor, en vez de aprovechar y predicar y llevar un mensaje cristocéntrico, así sea de 1 minuto, les dijo a la gente que después que ellos lo hicieran de sincero corazón, que adoraran a ¿cómo que se llama el de los musulmanes? Alá, que adoraban al otro, a Mahoma, que adoraban al otro, después que lo hicieran de corazón. Hermano, y sabe una cosa, y sobre todo si lo hacen de corazón, es con mayor razón es que van a ser lanzados al infierno, porque son conscientes del pecado que están cometiendo. Amén. Son conscientes de lo que están cometiendo. Alabado sea Dios. El versículo 14 de Jeremías 10. Miren lo que dice ahí el Señor. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no oiré en el día en que su aflicción clamen a mí. Amén. En otras palabras, ¿qué era lo que le estaba diciendo Dios a Jeremías? No clames por los idólatras. No ores por los idólatras. Es lo que está diciendo el versículo. Y entonces, ¿qué hace Dios? Los castiga. Aleluya. Hay una parte, hermano, ya por cuestión de tiempo no lo vamos a mirar. ¿Quiénes vestían a los ídolos? Los mismos hombres. Y los vestían con ropas coloridas. Y usted ve los ídolos que hay por allí, y usted ve sus colores que tienen allí. Entonces, ¿de dónde aprendió esto, digamos, el pueblo de Israel que se corrompió y se contaminó con los ídolos? De los cananeos, de los egipcios y de las otras naciones. Pero en Apocalipsis ya tienen su castigo. Vamos a buscar uno de los versículos para terminar. Todo esto que estamos tratando de demostrar, hermano, que la idolatría no la aprendieron porque Dios se la reveló a ellos, no, Señor, porque ya vimos que Dios lo prohibió. Vamos a mirar lo que dice en Corintios. Gloria a Dios. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 6. Versículo 16. Segunda de Corintios 6, 16. Y si hay algún amigo que está conectado ahí, gloria a Dios, queremos decirle que el Señor te ama, que el Señor tiene propósitos de vida, de salvación para cada uno de nosotros. Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Pero mira lo que le dice a Israel. Por lo cual salid de en medio de ellos. ¿Salid de dónde? De en medio de los ídolos. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Todo lo que es idolatría es inmundo delante de Dios. Y yo recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Salid de medio de ellos. Salgamos de medio de la idolatría. Nosotros no podemos confabularnos que tengo que respetar. Si usted lee en Deuteronomio capítulo 7, en el versículo creo que el 7 o el 8, dice el Señor, las esculturas de sus dioses quebraréis,
quemaréis en el fuego. No traeréis cosa abominable a tu casa. ¿Qué es lo que hay que hacer con los ídolos? Quemarlos, destruirlos, quebrarlos. Ahora, usted no se va a meter a quebrarlo del vecino, pero si en su casa sí hay y está de pronto colocado en el almanaque, porque ahora los almanaques, los calendarios vienen con una imagen, usted cójalo y rómpala, porque en la casa suya usted sí tiene autoridad. Amén. 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 Bien, vamos a levantarnos, amados hermanos. Gloria a Dios. Vamos a terminar este primer servicio. Gloria al Señor. Agradezco a los sugieres que nos colaboren y algunos hermanos activos de la congregación, terminado el servicio, nos colaboran también para agilizar, para darle apertura ahorita al segundo culto. A todos los amigos están cordialmente invitados para que nos acompañe a los diferentes servicios. Hemos estado tratando el tema sobre quiénes eran los cananeos, porque muchas veces nosotros hablamos de que el pueblo de Israel fue introducido a esta tierra, pero hay que entender de que los cananeos primero la habitaban y que la tierra ha sido contaminada bajo el pecado que ellos hacían. Amén. Entonces, para esta tarde, todos los miembros activos, los que coordinan, los que cantan y los que predican, a las 5 de la tarde tenemos una charla, tiene que ver con capacitación para predicadores. Vamos a estar hablando de algunas pautas para la predicación. Y quiero que por favor todos los activos, y si alguno de los que están acá, que de pronto no está ministrando, pero quiere venir, bienvenido sea. A las 5 de la tarde vamos a estar hablando algunas cositas para los que predicamos. Amén. Gloria al Señor. Los cultos de esta semana ya conocemos el orden. Hemos estado compartiendo el estudio del libro de Gálatas. Martes y miércoles estamos estudiando el libro de Gálatas. Ya vimos quiénes eran los Gálatas. Amén. Ahorita vamos a entrar a algo, a lo que es el verdadero evangelio. Y este tema, hermano, va a ser muy interesante, lo que es el verdadero evangelio. Amén. El día jueves tenemos los diferentes cultos por grupo que estamos realizando. El viernes servicio de oración va a estar a cargo de la hermana Dolores el día viernes. Gloria a Dios. Y el día sábado los diferentes cultos de sociedades, los jóvenes, las damas, los caballeros. Y el domingo escuela dominical 7 de la mañana y a las 9:30. Vamos a orar. Todo el que tiene una petición puede levantar su mano allí. Amado Dios que estás en los cielos, te damos la honra, te damos la adoración, Señor, porque tú eres precioso y tú eres bueno. Te ruego, Dios, que bendigas tu pueblo, que bendigas tu iglesia, Dios mío, en gran manera, que nos edifique, Señor, y ayúdanos para no contaminarnos con ídolos, Dios del cielo. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, ayúdanos a ser celosos, Dios mío, de las escrituras. Ayúdanos a ser celosos, Dios mío, del culto y de la adoración que rendimos a ti, oh Dios de la gloria. En el nombre precioso de Jesús, bendiga la iglesia, Dios mío, en esta semana y ayúdanos a caminar, Dios de la gloria, como tú quieres, Señor, que caminemos. Te damos la honra, Señor, y te damos la gracia en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Damos al Señor un aplauso. Gloria a Dios, y puede saludarse. Gloria al Señor. Aleluya. Puede saludarse, gloria a Dios. Y los hermanos líderes, los hermanos que ministran, nos ayudan rápidamente para el aseo de la iglesia. ¿Dónde están los activos? Puede moverse para ayudar. Gloria al Señor.